el espacio. Entonces quitarle marrones de encima a la empresa también es importantísimo para nosotros. Y es eso, por ahora es el placer de hacer cosas. Yo me gusta mucho trastear con audio, yo soy ingeniero electrónico y algunos cacharros que he hecho, pues no sé, relojes de palabras y cosas así que por ahí se pueden ver por internet, yo los he fusilado totalmente y he hecho copias totales, pero vamos, cada uno está especializado en sus cosas y tiene sus ideas en mente, pero nos juntamos ahí porque en casa es difícil tener un taller, es muy difícil, no somos como los americanos que todos tienen garaje. Entonces aquí en un piso de 60 metros es muy complicado el ponerte a serrar, a cortar, la novia te mata, los vecinos te matan. Entonces eso es lo que hemos intentado. Muy bien, bueno, lo primero, soy un mal educado, no te doy las gracias por atendernos, que sé que habéis intentado venir a Alicante, pero de verdad muchísimas gracias por estar aquí vía internet. Yo te quería preguntar cómo surge esto de hacer un grupo que se llama Makers Valencia. No sé si hay alguna inquietud de un producto concreto, de que queríamos fabricar algo, no sé, un cuadracóptero o ropa que brille, como hemos visto, o era más abstracta la idea. Mira, vamos a ver. Yo tengo... A ver... ¿Aquí te puedo pegar enlaces? Sí. Vale, pues te voy buscando una cosa mientras hablo. La historia está en... Pepe, que fue uno de los fundadores, él tiene una empresa de coworking. Perdona, que voy buscando cosas a la vez. Y él, pues es publicista. Él está muy metido en todo el mundo de la publicidad. Y vio que uno de